¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Somos humanos. Por lo mismo, nos enorgullece pecar de soberbios, el principal de los 7 pecados capitales, según dice Fernando Savater. El éxito nos hace sentir gigantes, aunque no lo seamos. El fracaso, en cambio, nos convierte en pigmeos. Por eso, cometemos felices el pecado de la soberbia y nos enorgullece contar nuestros éxitos, las veces que ganamos, las ocasiones en las que, siempre según nosotros, nos pusimos la corona de laurel y quedamos tan ridículamente felices, pero no cuando nos arrojamos nosotros mismos a los sótanos de la vergüenza pública, no cuando nuestro ego quedó averiado de por vida, como es mi caso. Les platicaré de mis 2 principales fracasos profesionales como periodista, pues si comenzara a hablar de los fracasos como ser humano, pues no terminaría de contar. Y les contaré cómo Juan Pablo II indirectamente me enseñó a ser humilde, aunque no estoy seguro del todo de haberlo aprendido como debe ser. Los hechos, momentos, actos que me duelen ocurrieron lo que son las cosas durante la primera visita a México del Papa al que México más ha querido y quiere, Juan Pablo II, el primer Papa polaco, Karol Wojtyła, y el primer Papa no italiano en 500 años, el Papa que según uno de sus libros aprendió en Puebla, seguramente frente al calor de los jóvenes seminaristas, poco menos que frenéticos, que lo acogieron, como en la Basílica de Guadalupe también, que su vocación era ser un papa peregrino y realizar su tarea viajando por el mundo como lo hizo. Visitaría 104 naciones en 125 viajes. Recordemos que a México vino 3 veces, estuvo en México, Puebla, Oaxaca, Mérida, en fin. Su pontificado fue el más largo después del de San Pedro y del de Pío IX, que duró como 30 años. Poco antes de su primera visita, que fue el 26 de enero del 79, Emilio Azcárraga Bilbo, el presidente de Televisa, nos reunió en la escuelita. ¿Para qué? Para hablar de la visita del Papa, cómo deberíamos tratarnos, qué deberíamos hacer, cómo le llamaríamos. No había información, no había información ninguna. Los papas no acostumbraban a salir de Roma. Un católico para verlo tenía que esperar las apariciones semanales en el balcón y tener la suerte de entrar al frente de la casa papal, hombre, a las afueras de San Pedro, y ser uno de los que tuvieron la oportunidad de aplaudir, ¡viva el Papa, viva el Papa! Y era una de esas hasta que el Papa les dirigiera algún mensaje. Pero no, este Papa decidió salir y vino a México, y llegó a México, y su visita fue esplendorosa, y su bienvenida, una de las bienvenidas más entusiastas que haya visto yo en mi vida, quizá la más entusiasta. A mí me tocó cubrir la catedral. El Papa llegó al aeropuerto, no recuerdo si en esa ocasión besó el piso, se levantó y comenzó su recorrido, Ignacio Zaragoza. En fin, las calles repletas de gente emocionada al verlo pasar en el papamóvil, me acuerdo el papamóvil, y 20 de noviembre, y entró, sí, a la catedral. Yo estaba para transmitir en el coro, o sea, en la parte superior trasera de la catedral. Tenía una vista espléndida del altar y del resto de la catedral. El Papa entró a catedral y en un momento dado cruzó el altar, se arrodilló al centro y comenzó a dar su mensaje. Yo había desde luego dicho que el Papa llegaría en unos minutos y pasaba trozos de la llegada y esto y esto y esto. Pero obviamente, cuando su santidad atraviesa el altar, se inclina
frente al Santísimo. Y después continúa hasta el micrófono y comienza a dar su mensaje al pueblo mexicano. Yo me callé, no dije más. Pero en eso, Toño Rocha, el Papa hablando abajo, pero yo no oía su mensaje. Y Antonio Rocha me dice, sigue hablando, sigue hablando. Y yo seguía hablando, y veía que abajo su santidad se estaba dirigiendo a todo el pueblo mexicano, millones y millones de personas que esperaban precisamente oír hablar al hombre que ya, voy a usar una frase que es cursi, pero ni modo, porque se había metido en sus corazones. Y entonces yo, pues otra vez, guardé silencio, dije, y Antonio Rocha, el productor, tipazo, sigue hablando, no sé cuántos minutos pasaron, sigue hablando, hasta que me dice, ya, perfecto, gracias. Y ya me quedé callado, pero estaba yo destruido. ¿Cómo había encimado mi voz a la del Papa? Pensé en un problema técnico. Dije, a lo mejor un problema técnico, pero con los técnicos que hay en Televisa, técnicos que se hicieron en Televisa, eran verdaderamente, improvisaban, sacaban, bueno, construyeron un palacio a base de cartones y demás, al ratito los veía y esto era un palacio. Verdaderamente buenos, no, una falla técnica durante tanto, no, pero de cualquier manera. Y así terminó esa transmisión. Despedí, ya volví nada más para despedir, muchas gracias, etcétera, etcétera. Ahora su santidad irá, pues no me recuerdo, creo que fue a la casa del obispo que estaba por Insurgentes a descansar un tiempo. El viaje que había hecho era muy largo desde Roma, que por cierto, durante la reunión en la escuelita, ¿qué era la escuelita? Estoy hablando como si estuve, miren, la escuelita está en la oficina del señor Emilio Azcárraga Milmo. Después, un salón al lado derecho, y en ese salón, sillas pequeñas. Entonces el salón parecía el salón de un kindergarten, pero para personas de mediana estatura, no para niños, pero tampoco para personas de una estatura más o menos normal. La escuelita le llamábamos. En el frente un pizarrón, y ahí Emilio hacía algunas anotaciones y nos daba instrucciones y cosas así, como ocurrió cuando el Papa. ¿Por qué la escuelita? Porque el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá de Azcárraga Milmo, mandó a hacer una sillota enorme. La sillota que debe haber medido 2 metros y medio, la silla, enorme. Y ahí sentaba como castigo a todos aquellos funcionarios o personas de cuadro, ¿verdad?, que se sintieran ya muy por trabajar en la televisión. Y es que la televisión, la verdad, nos afecta mucho el orgullo y nos creemos mucho, esa es la verdad. Y entonces, aquel que le notaba ya ínfulas de esto, lo sentaba un cuarto de hora, media hora, según el castigo, en la sillota. Y para que sintiera su verdadero tamaño comparado con esa sillota. Emilio Azcárraga Milmo le hizo al revés, hizo sillitas para verse él más alto. Ese día, en la Junta, Félix Cortés Camarillo le preguntó, Emilio, ¿y si se presenta la oportunidad de entrevistar al Papa, qué hacemos? Emilio se quedó pensando. Al Papa no se le entrevista. Y era cierto. Hasta entonces no había entrevistas con el Papa. No había entrevistas. Tal vez algún mensaje, pero no daba
la oficina de la estampa, o sea, la oficina de prensa del Vaticano. Pero nada más, el Papa no hacía declaraciones, en fin. Y así nos quedamos, al Papa no se le entrevista. Después de salir de catedral fui a la casa, pero iba yo aplastado, simple y sencillamente aplastado. Carajo, eso de encimar mi voz, ni siquiera encimar, porque de él no se oía nada, sino él hablando y hablando a cuadro, y yo diciendo sandeces. El Papa fatigado después, hay que tomar en cuenta, entonces, con esa voz así muy grave, ¿qué hacemos cuando queremos darle más solemnidad a un acto, ¿verdad? Con toda esa manera, como si lo estuviéramos haciendo. Llegué a la casa destruido, abro la puerta, mis hijas, etcétera. ¿Por qué no te callaste? Ya no dije nada. Me fui a mi recámara, cerré la puerta y me tumbé sobre la cama. Y al día siguiente me tocó también ir a la basílica. Qué emoción para mí, pero también para los jóvenes que fueron. Eran jóvenes seminaristas, y en un momento dijeron, afuera las personas que no sean seminaristas, etcétera. Y yo iba a salir, pero ya no pude salir y me quedé en uno de los palcos que hay en la basílica arriba. Y me quedé atrapado y le digo, bueno, pues después de todo, ¿para qué quiero salir? Pues ya me quedo aquí. Pues me quedé. Y fue muy emocionante, ¿saben qué? Es que era una reunión del Papa con los jóvenes seminaristas de todo el país. Y entonces los seminaristas, hombre, les salió los estatistas, los localistas, a los michoacanos les salió lo michoacano y a los de Jalisco, y a todos los estados, y entonces comenzaron a subir a las bancas, y alabeo, va, Veracruz, y aventaban papeles o las cosas que traían los folders y cosas, etcétera, pero se trepaba por allá, alabeo, Yucatán, y era verdaderamente una herejía que se sentía despedida, aquella competencia de los estados de México. Pero ni ellos ni yo se habían dado cuenta que ya en el, no sé si le llaman trono papal o sillón papal, la silla papal, estaba sentado desde hacía minutos, no sé, 2, 3, 4 minutos quizá, su santidad, y estaba muerto de risa. Eso le debe haber encantado, como al día siguiente, porque él fue a Puebla al seminario palafoxiano, y era para la tercera conferencia episcopal latinoamericana o algo así. Pero antes de hacer todo ese ceremonial, estuvo con los jóvenes seminaristas del seminario palafoxiano. Yo ocupaba un lugar también privilegiado en el primer piso del seminario, que es una estructura muy ancha, y yo ocupaba un lugar en el primer piso de ese lugar. Nada más estaba yo. Algunos aparatos, las cámaras estaban situadas en otros lugares. Era yo el único en ese piso, el único. Abajo estaba el Papa, ¿verdad? Habían levantado un tablado, una cosa así. El Papa ahí había, y enfrente los seminaristas. Y otra vez esa explosión de juventud, y otra vez Semper Fidelis. Yo recuerdo, creo que en ese México, Semper Fidelis, creo que en ese mensaje fue cuando nació México siempre fiel, que se convirtió en una especie de lema para los católicos mexicanos. México siempre fiel. Fue una frase de su santidad. Bueno, pues terminó la ceremonia y en el lugar donde yo estaba, en un rincón, estaba la puerta de madera
de una habitación del seminario. Y ahí iba a descansar su santidad unos momentos antes de ir al próximo de sus actos. Bueno, pues había terminado había terminado la ceremonia, pero yo estaba diciendo que el Papa se retiraría en unos instantes a una habitación, lo que les acabo de decir. Mientras los jóvenes seguían ahí, yo hacía una descripción general de cómo habían quedado los jóvenes, etcétera, y de toda la felicidad que se encontraba en ese momento en el seminario, es decir, que llenara en ese momento el seminario, cuando volteo hacia acá y por una escalera normal, sube su santidad, y viene solo, y yo estoy solo, y su santidad, en lugar de llegar aquí y dar la vuelta para ir a la habitación, se sigue hacia mí, que tenía el micrófono en la mano. Y ese momento todavía no se me olvida, lo recuerdo a veces, lo recuerdo frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, porque tuve que optar. Se acercó su santidad, y le digo, su santidad, buenas tardes. Y me dice, buenas tardes. Y hay un momento, de esos momentos que son eternos, usted los ha vivido, son momentos donde el tiempo real y auténticamente no podría medirse porque son eternos, en el que él esperaba que le hiciera una pregunta, que le hiciera una entrevista, Dios mío. Pero yo recordé, al Papa no se le entrevista. Le digo, su santidad. Buenas tardes, su santidad. Se dio media vuelta y entró a la habitación y yo me quedé con ese recuerdo. ¿Hice bien o hice mal? Lo he analizado muchísimas veces, pero miren ustedes, por dar un ejemplo absurdo, quizá, a mí me encanta el béisbol. Si a mí el manager, con casa llena en el primer inning, sin out, yo soy el cuarto bat, me ordena tocar, toco porque el manager sabe por qué lo hace, toco porque sin disciplina no podría existir pues ninguna institución, ningún negocio, ningún gobierno. Hay que tener disciplina, hay que disciplinarse a sí mismo y después poder transmitir la disciplina a las personas que reciben nuestras órdenes. Yo creo absolutamente en la disciplina. Y la orden de al Papa no se le entrevista, aunque Valentina Larraqui, lo recuerdo, ya había entrevistado al Papa en el avión de Roma a México. Pero bueno, no lo entrevisté y eso se me ha quedado. Se me ha quedado porque dije, pude haberle pedido su opinión acerca de la forma de expresión de la fe en México, tomando en cuenta del del amor que tenemos, del respeto, de la fe que tenemos en la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Cómo convive eso? En fin, lo que se me ocurriera preguntárselo al Papa. Pero durante mucho tiempo se me quedó en la mente, ¿por qué? La presunta falla, bueno, una falla técnica que yo inventé, ¿no? Para explicarme por qué había hablado tanto tiempo yo, cuando estaba el Papa dando su mensaje. ¿Por qué no funcionaba el micrófono del Papa? ¿Por qué? Y luego, ¿por qué al Papa no se le entrevista? Cuando, hombre, sería maravilloso para Televisa, como cualquier medio informativo, tener una entrevista con el Papa.
y llegué a una conclusión. Yo no sé si sea cierto o no, pero es lo que a mí se me ocurre. El gobierno mexicano, estaba José López Portillo, presidente, ¿no? Me parece que sí. Entonces, el gobierno mexicano, y bueno, en la Secretaría de Gobernación, nada menos que el Jesús del Gran Poder, como se le llamaba, don Jesús Reyes Heroles. El gobierno mexicano, en fin, no estaba totalmente seguro de cuál era el plan, el programa de su santidad. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan un discurso del Papa, y desde luego la actuación de ese líder maravilloso polaco también, Lech Walesa, del sindicato Solidaridad, que nació en los puertos de Polonia, eso acabó con el muro de Berlín, cuando el Papa les dice a los jóvenes, a no sé cuántos, miles y miles de jóvenes, no tengan miedo, no tengan miedo. En ese momento comenzó a caer el muro de Berlín, y tanto así que un trozo de ese muro está en el santuario de la Virgen de Fátima. En ese momento comenzó a caer el muro de Berlín. Vamos, no literalmente, ¿verdad? No fue un milagro, no. Pero en ese momento se comenzó a destruir toda el mundo, el comunista, socialista, como quiera llamarle, el mundo que hacía fuerte y todavía más fuerte de lo que es a la Unión Soviética. Esa es la verdad. Todos los países socialistas. En ese momento comenzó a cambiar todo ese mundo. Desde luego, sin olvidar a Lech Walesa, polaco, como el Papa Karol Wojtyła. El gobierno de México no estaba seguro de qué tipo de mensaje iba a pronunciar el Papa. Y por eso, creo yo, seguí hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero todavía no se me va la idea de que muchas personas pensaban que estaba loco, que era un absoluto estúpido cuando seguía hablando. Y tampoco la idea de que yo, como periodista, más allá de consideraciones y de órdenes y demás, pude haber entrevistado al Papa. Y todo eso, pensar todo eso y contárselos a ustedes, pues lo hago para ayudarme a decir, para acordarme que no sabemos todo, y que tampoco podemos ponernos a hablar a lo tonto de cosas que no sabemos. Hay que tener humildad. Y es una lección que yo trato de entender, pero como les decía en un principio, no creo haberla entendido del todo. De modo que les doy las gracias por haberme escuchado. Me siento un poco mejor que cuando empecé a platicarles. Gracias.